Hola queridos papás y mamás de nuestros niños de la Escuela Magos. Mi nombre es Jacqueline Aranguis, soy fonoaudióloga de la escuela y hoy día quisiera invitarlos a conversar del trastorno específico del lenguaje, que es el diagnóstico con el que cada uno de sus niños o niñas han ingresado a nuestra escuela. Para eso voy a compartir una presentación que preparé. Y bueno, conociendo el trastorno específico del lenguaje. ¿Cuál es la problemática inicial? ¿Cómo es que nuestros niños de la escuela llegan junto con sus papás? Lo que se escucha usualmente es que mi hijo no habla, o mi hijo pronuncia mal, no forma oraciones, o mi niño parece no entender lo que le digo. En la escuela de lenguaje, entonces, la primera persona que evalúa al niño es la fonoaudióloga, que en este caso es la tía Claudia o yo. Y en esta evaluación, en primer lugar, se hace una anamnesis o una historia clínica del desarrollo desde el nacimiento del niño, incluso desde el embarazo de la madre. Entonces ahí nosotras podemos determinar si es que el niño cumple o no los criterios para ingresar a la escuela. Por ejemplo, quedarían fuera niños con problemas auditivos o con algún problema en sus órganos de la articulación y del habla, y en ese caso se hacen las derivaciones pertinentes a los médicos o a los profesionales que correspondan. Entonces, una vez que ya se pasa esta anamnesis y también los test estandarizados por el Ministerio de Educación, se determina si el niño tiene o no el TEL, o que es la sigla del trastorno específico del lenguaje. Este TEL puede ser de tipo expresivo o mixto. En el caso del TEL expresivo, las características del niño van a ser errores en la producción del habla o de palabras, vocabulario reducido, frases excesivamente cortas, estructuras gramaticales simplificadas, omisiones de partes de la oración. Utiliza un orden inusual de las palabras, lento desarrollo del lenguaje. Entonces los papás ven muchas veces que los hermanos o los amiguitos de la misma edad del niño hablan mucho mejor que él, y ahí empiezan a tener la primera preocupación para llegar a nuestra escuela. En el caso del TEL mixto, los síntomas incluyen los propios del trastorno expresivo, las características que recién comenté, pero además hay graves y evidentes dificultades para comprender el lenguaje oral. Entonces, en este caso, el diagnóstico es tanto expresivo, un trastorno expresivo, como un trastorno comprensivo, y eso da lugar al trastorno mixto. Duración y pronóstico. Cada niño va a ser diferente, dependiendo de la severidad del cuadro, de la calidad del entorno sociofamiliar, de la intensidad, calidad y precocidad del tratamiento. Entonces, mientras el niño sea más pequeño, va a tener un mejor pronóstico. Mientras también los papás y la familia estén más comprometidos y hagan las tareas que se envían frecuentemente, también la duración y el pronóstico del trastorno va a ser menor y un pronóstico mejor. ¿Qué pasa si el TEL no es tratado? Bueno, van a haber dificultades en la adquisición del proceso lectoescrito una vez que el niño vaya aumentando su edad. Entonces es muy común que cuando no son tratados los problemas de lenguaje en la etapa preescolar, pasando a la educación básica, se acarrean todos los problemas, tanto del lenguaje y después de la lectoescritura. Problemas en el rendimiento y o aprendizaje escolar, evidentemente. Dificultades socioafectivas y baja autoestima. Estas dos últimas porque los niños, una vez que ya van cumpliendo edad, se van dando cuenta en mayor medida de sus problemas para comunicarse, y esto puede repercutir en que estén más tímidos, que no quieran hablar con los demás. Entonces ahí uno evidencia las dificultades socioafectivas y su autoestima, su baja autoestima. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se realizan dentro de la sesión y de la intervención fonobiológica? Bueno, primero está el conocimiento y la identificación del esquema bucal y todas las partes de la boca también y las funciones.
algunos ejercicios con movimientos de lengua, de labios, en caso de ser necesario. Por ejemplo, también pueden haber aquí, como el niño que se ve soplando, ejercicios de procesos motores básicos como el soplo. Por otro lado, también se trabaja mucho con la imitación de sonidos, ya sea de animales, como sale aquí, pero también puede ser imitación de sonidos del medio ambiente o imitación de sonidos que se hacen con el cuerpo, que son llamados onomatopeyas. Por otro lado, otra forma que hay de trabajar también es con pictogramas, con dibujos, donde se facilita la estructuración de oraciones o de frases. También se trabaja la segmentación de sílabas, en el caso de niños que, por ejemplo, tienen muy cortitas sus palabras, o hacen omisiones o sustituciones de sílabas o sonidos, entonces ahí con esta segmentación de sílabas, por ejemplo, cuervo, se grafica con círculos y es mucho más fácil para el niño que pueda repetir, ¿ya? Y también otra actividad, otro tipo de actividad es la discriminación auditiva, donde se presenta al niño dos palabras similares que difieren en algún sonido, como en este caso casa y caja, que difieren solamente en la S y la J, y el niño tiene que identificar cuál es la diferencia. Entonces, en este caso, ¿cuál es el trabajo también que tiene que hacer la familia? Y es muy importante, porque en realidad son ustedes los que pasan mayor parte del tiempo con los niños. Bueno, utilizar palabras y frases simples, pero correctas. Ya dejar de hablarle como guagua. Generar instancias comunicativas en las que el niño se pueda expresar libremente, darle tiempo al niño y darle espacio para poder conversar con él. Entonces, si los papás están trabajando, dar, ya sea puede ser durante el almuerzo, la once, o simplemente sentarse junto al niño a preguntarle cómo le ha ido, qué hizo en el día, etc. Evitar comentarios despectivos o castigos relacionados con el lenguaje. Por ejemplo, si tú no hablas bien, yo te voy a castigar o yo no te voy a dar X premio, no sé. Entonces el niño así se va a sentir más presionado a hablar bien. Evitar ese tipo de comentarios. Continuar en la casa la labor que se realiza en la escuela. Entonces en este caso, como estamos en una cuarentena y no nos podemos ver físicamente, si bien ustedes van a realizar las tareas, igual dentro del día continuar y acordarse de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, si a los niños más pequeñitos se les mandó alguna tarea de imitación de onomatopeya, imitación de sonidos de animales, durante el día también, si nos acordamos, de repente suena el celular y podemos decir al niño, ¿cómo sonaba el celular? O ¿cómo suena, qué sé yo, el timbre? O ¿cómo suena el reloj? Y así también estamos acordándonos de fomentar las actividades que se están trabajando. Y obviamente es súper importante realizar y repasar las tareas que se envían. En este caso, las que nosotros estamos enviando, ya sea por el cuadernillo o ya sea por el Facebook o los mails. Trabajo de la familia. Entonces, continuamos. Experiencia con el lenguaje, estimulación concreta. Estimulación se refiere a que si estamos, por ejemplo, si el niño nos está acompañando a cocinar, en el caso de las mamás, podemos ahí mismo, en la cocina, acordarnos de nombrarle los objetos, de nombrarle las frutas, de nombrarle los utensilios, ¿ya? Desempeño de roles. Juegos y pragmática. En este caso los niños aprenden muy, muy bien, y la mayoría de las veces aprenden jugando. Entonces también es interesante, de vez en cuando, hacer juegos como si fuéramos tal cosa, como si fuéramos doctores, como jugar a ser papá y mamá, lo básico, los niños juegan a esas cosas, entonces como adulto poner ojo y también meternos un poco en este tipo de juegos para ayudarles a ampliar su vocabulario, y si es que hay algunas frases que jugando el niño dice mal, nosotros se lo podemos hacer notar, por ejemplo, repitiendo esta frase pero con un modelo correcto. Dar curso a las derivaciones que se realicen. Bueno, lamentablemente aún no hemos podido trabajar codo a codo y frente a frente con los niños porque estamos en esta cuarentena, pero en el momento que se pueda volver a trabajar de forma física,
nosotras si determinamos y si detectamos que hay algún problema, que hay algún trastorno concomitante al lenguaje, también se lo haremos saber y les vamos a solicitar que se vaya a los doctores o a los profesionales necesarios. Evitar y o eliminar los malos hábitos orales. Entonces a veces nosotros se los preguntamos a los papás, y siempre se lo preguntamos en realidad en la anamnesis, si es que los niños ocupan mamadera, si es que ocupan chupetes, si es que se chupan los dedos, y ahí queda a responsabilidad del papá si es que nos dicen la verdad. Si nos dicen o nos dicen la verdad, va a quedar a su criterio, pero hay que quitar estos malos hábitos. ¿Ya? Este es un tema del que va a hablar la tía Claudia en su presentación, pero a grandes rasgos les comento cuáles son. La respiración oral. Aquí el niño en realidad no tiene mucha voluntad de que respira por la boca, pero como adultos y como papás sí es importante que ustedes estén al tanto de si lo hacen o no. En este caso, el especialista idóneo es el otorrinolaringólogo, entonces la derivación sería hacia él. Trastorno de déficit atencional, esto es súper clásico. Niños que son muy inquietos, que no presentan periodos mínimos de atención, entonces están haciendo una actividad y a los 2 o 3 minutos se paran de la silla o preguntan otra cosa, o pasa una mosca y el niño está atendiendo en una tarea y se pone a poner atención en la mosca. Ya son ejemplos, pero esa es la idea. Tartamudez, también es un clásico. No se trabaja directamente en la escuela porque para ello hay otras instancias donde, en este caso, ya sea por el consultorio o por una consulta particular, un fonoaudiólogo lo puede tratar. Nosotros igual le podemos dar los lineamientos, pero no trabajamos específicamente esto en la escuela del lenguaje. Pero obviamente sí lo detectamos. Entonces, típico es el error de que el niño o niña pronuncie pata, que le cueste mucho iniciar y que reduplique sílabas, o que se quede con algunos espasmos o con algunos movimientos, o que tenga ciertos tics de movimientos al hablar. Eso nos estaría dando cuenta de un trastorno de la fluidez o tartamudez. Dentro de los malos hábitos orales, entonces, tendríamos aquí, como ven en las fotos, el uso de chupetes, el comerse las uñas. ¿Cuáles son las consecuencias de estos malos hábitos orales? Bueno, alteración en la posición de los dientes, alteración del desarrollo óseo, o sea, del desarrollo del paladar, de la mandíbula, y alteración en la mordida, que esto es un clásico también, que uno lo ve mucho, y a veces los papás nos dicen, no, si no usas chupete ni mamadera, pero uno lo ve en su mordida, que está abierta, como en este caso. ¿Qué más puede pasar? Inhibición o retraso de erupción de uno o varios dientes, caries, alteración en la estética facial. Por ejemplo, aquí la carita del niño cambia completamente por la mordida, ya que está haciendo una succión labial. Y bueno, eso, papitos, a grandes rasgos quería contarles de lo que se trata, este trastorno específico del lenguaje y sus trastornos concomitantes, que es súper importante darles atención y tratamiento en caso de ser necesario. Me despido, que estén muy bien y que continúen haciendo las tareas que les enviamos y también revisando el material por nuestras redes Facebook. Bueno, un abrazo y que se cuiden mucho.